N/A. Está vivo. Está vivo y, no posee nada. Antes de comenzar y a la luz de algunas discusiones que tuve sobre algunas revisiones, me gustaría recordarles a todos que esto es Oish. Las cosas cambiarán y si escribo algo que no sea canon, ya sea construcción de mundo, personaje, técnicas o lo que sea, hay una razón. Si desea que le dé una advertencia general sobre lo que estoy cambiando, lo pondré en mi perfil. Serán spoilers pero espero que disfrutes. N/A. Este es el comienzo de un arco de entrenamiento bastante largo que abarca varios capítulos. Sé que es muy largo. Sin embargo, contiene puntos importantes de trama y carácter. Si alguien tiene ganas de señalarme lo que podría eliminarse o interrumpirse, hágalo en un PM/revisión. Naruto se despertó sobresaltado cuando su alarma sonó las 4:20. El rubio contuvo la tentación de romper la cajita negra que resonaba agresivamente en sus oídos. Naruto tardó un minuto en reconocer las paredes grises que lo rodeaban. Estaba en la celda número 224, su nuevo hogar por el momento. El rubio se quitó el sueño de los ojos y se estiró. Le dolían los músculos. Los suyos, los músculos de Naruto Uzumaki, estaban adoloridos. No fue normal. No se sentía particularmente enfermo, ni diferente, pero le dolían los músculos. Nunca le había pasado antes. Parecía que su definición personal de entrenar en el suelo no coincidía con la visión de Anbu. Naruto había entrenado, en su opinión, bastante duro durante sus días en la academia. Se había hecho sin mucha orientación, pero el rubio había seguido los consejos de Iruka y las instrucciones de los pergaminos. Había corrido, golpeado, pateado, hecho flexiones, sentadillas y otras flexiones. Había perforado taijutsu katas. Aparentemente lo había estado haciendo todo mal y sus nuevos maestros le habían dado al niño una nueva perspectiva sobre el significado del trabajo duro. Tiger, especialmente, había disfrutado separando todo lo que el rubio creía saber. Y Naruto estaba seguro de que su sargento sabía cómo escribir dolor con los kanji para entrenar. El chico solo esperaba que las ganancias llegaran pronto, pero tenía pocas dudas. Naruto se frotó los ojos nuevamente y suspiró mientras miraba nuevamente a su habitación. No sabía lo que había esperado, pero ciertamente no había sido una pequeña celda similar a una prisión en medio de un búnker subterráneo. Después de lo que Dragón le había dicho, Naruto había esperado algo. No sabía exactamente qué, pero no era esto. La vida estaba decididamente decidida a golpearlo con limones y se estaba haciendo viejo. Sabía que su existencia estaba gobernada por la injusticia personificada y que ella se estaba riendo de él en alguna parte, pero él esperaba que hubiera límites. Naruto apretó los puños. Dragón le había prometido un lugar en una familia si solo pudiera ganarlo. El chico de ojos azules podría quejarse de cómo no funcionó así para otras personas normales, pero no lograría nada. Dragón lo había prometido y su primera promesa resultó ser cierta. Sus instructores no eran más que dedicados a entrenarlo. El niño de repente se estremeció. Sus maestros eran todos diferentes y algunos se deleitaban más al verlo sufrir que el resto, pero estaban comprometidos. El chico no pudo decir nada a eso. Con suficiente determinación, Naruto haría limonada, no tenía dudas. Y Naruto Uzumaki tenía la determinación de sobra. El chico de ojos azules saltó de su cama y dirigió sus pies hacia su baño. Cada celda era básicamente una habitación cuadrada con una cama bastante cómoda y una mesa, con un baño con ducha, inodoro y lavabo adyacente. Fue realmente una comodidad mínima, pero no obstante la comodidad. Naruto se alivió y se metió debajo de la ducha. El agua caliente relajó sus músculos y realmente fue celestial. El rubio estaba realmente sorprendido de que le doliera aunque fuera un poco. No era algo que él hubiera experimentado alguna vez. Naruto sacudió la cabeza y rápidamente terminó su ducha rápidamente. Le habían advertido que el suministro de agua era limitado. Tenía que ser eficiente. El agente de Anbu no pudo disfrutar de una larga ducha en sus días de trabajo, no funcionó así. La ducha era más para terminar de despertarse que para limpiarse. Se había fregado con gas la noche anterior después del entrenamiento. Naruto se vistió con otro conjunto del atuendo de entrenamiento que le habían proporcionado, se puso su máscara y finalmente salió de su celda, dejándola abierta. No tenía nada que robar y le habían asegurado que el robo no ocurría de todos modos. Significaba de inmediato si alguien era atrapado, más una marca negra en el archivo de la persona. Incapacidad para hacer Jonin y retrogradación si el ladrón ya era uno. No merecían su rango si los atrapaban robando o dejaban suficiente evidencia para ser rastreados de todos modos.
El chico rubio entró en el refectorio para ver a algunas personas, la gran mayoría con máscaras de temática animal, el resto con una como la de Naruto. El niño subió al mostrador donde se servía el desayuno. ¡Hola! Naruto exclamó con entusiasmo. Ambuo no había razón para estar gruñón por la mañana después de todo. El chico no había hablado en voz alta, después de todo, apenas eran las 4 de la mañana, pero lo suficientemente fuerte como para llamar la atención de todos modos. Hola, respondió un operador con máscara de búfalo detrás del mostrador en un tono monótono. Número de celular: 224. El agente notó algo en un registro antes de volverse hacia el rubio enmascarado. Aquí está tu desayuno. El operador con máscara de búfalo dijo, dándole a Naruto una bandeja con un batido de algo muy verde en un vaso, un tazón de algo y una manzana. Buenos días, dijo Naruto. Sí, buen día. El Ambu saludó levemente. Naruto frunció el ceño pero no dijo nada. Tal vez este operador en particular estaba gruñón a las 4 de la mañana. O tal vez fue porque Naruto era simplemente un recluta. El muchacho se encogió de hombros. Vendría lo suficientemente pronto. El niño se sentó en una de las largas mesas y miró su bandeja. Dadas las comidas del día anterior, definitivamente no engordaría. Naruto no esperaba ramen, pero el estilo de vida Ambu parecía muy rentable. Muy pronto, el niño se enfrentó al primer desafío de su día: comer con una máscara puesta. Naruto dibujó un poco de su chakra y lo moldeó a través del signo de la mano del mono. Chakra se formó alrededor de su rostro en una transformación parcial y el rubio pudo levantar su máscara por encima de su boca sin ser visto. Tentativamente, Naruto hundió su cuchara en su tazón y se la metió en la boca. Identificó yogur, nueces y frutas secas, cereales y algo más. Una nota de algo dulce, no más que un toque, le hizo cosquillas en la lengua. Los ojos de Naruto se abrieron debajo de su máscara. Fue chocolate. La papilla se endulzó ligeramente con chocolate. El niño casi se ahoga por la sorpresa. Ambu era rico si podía permitírselo. Naruto había probado el chocolate solo en raras ocasiones. Venía de muy lejos en el sur y era caro, demasiado para el pequeño. Naruto inmediatamente retiró su declaración mental anterior sobre la rentabilidad. El desayuno con chocolate era definitivamente un lujo. El rubio comió con gusto, bebió la extraña poción verde, que francamente no pudo identificar si su vida dependía de ello, pero sabía muy bien y devoró su manzana. Naruto terminó en cuestión de minutos y volvió a colocar la bandeja en el mostrador, recibiendo un gesto del operador detrás. Naruto tomó su cantine de su cinturón y se lo dio al operador. ¿Puedo pedirte que llenes eso? El hombre gruñó pero asintió y regresó un segundo después con el cantino de Naruto ahora lleno de agua. Gracias, Búfalo-san, buen día. Naruto se inclinó y saludó alegremente mientras se marchaba, preparándose mentalmente para lo que venía por él. Sí, buen día, fue la respuesta, un poco tarde. Naruto salió del refectorio y creó un clon que inmediatamente fue a la biblioteca. Había trabajado en el marcado de rango de la máscara Ambu ayer, pero no había memorizado todo al estándar de Cat, así que tuve que volver a ir hoy. Era tedioso y solo muy levemente interesante, pero Naruto no tenía otra opción. Cat le había prometido mucho dolor si no podía reconocer una máscara Ambu instantáneamente al final de la semana. Hoy ya era lunes, así que Naruto tuvo tiempo, pero dadas las vibraciones que los agentes estaban dando, definitivamente no estaba postergando. El verdadero Naruto se apresuró por el pasillo hacia el comienzo del calentador donde se encontró con Tigre, Gato y Perro esperándolo. El rubio se inclinó. Hola Sensei. Espero no llegar tarde. No lo eres. Te monitoreamos y fuiste lo suficientemente eficiente como para un recluta. Necesitamos sacar algunos de la cama a veces, así que lo hiciste mejor que otros, respondió Tiger. ¿Cómo se siente tu cuerpo? El rubio se rascó la parte posterior de la cabeza. Me duelen los músculos. ¿Solo un poco? Tiger preguntó, con un tono extraño en su voz. Sí. Es extraño porque nunca antes me había dolido, respondió el rubio sin pensar demasiado. Naruto inmediatamente se arrepintió de haber dicho eso al sentir las oleadas de pura malicia y anticipación inalteradas provenientes de Tiger. El rubio tragó saliva. El entrenamiento va a ser muy bueno. El agente masculino murmuró mientras se reía como una bisagra corroída de la puerta, su monótono habitual se convirtió en un susurro psicótico. Sargento, ¿puedo tener el verdadero Aloy? Preguntó Dog, la misma vibra de absoluta crueldad irradiaba de su cuerpo. No, él es mío, volvió a chillar Tigre, esta vez frotándose las manos. Silenciosos, él no es un juguete que puedes romper, no somos TI. Kat intervino.
Ese fue mi segundo voto, respondió Dog distraídamente. Naruto retrocedió y se estremeció cuando sintió grandes lágrimas rodar de sus ojos, lágrimas que de alguna manera se derramaron por los agujeros en su máscara. Alguien me salve. El rubio gimió. Muy bien, suficiente. Naruto, un clon con Kat, uno con Dog, y el verdadero tú conmigo. No trates de cambiar con un clon de sombra, no hacen el Warmer. Vete. Naruto asintió, agitó sus lágrimas de cocodrilo y cruzó los dedos para lanzar su jutsu. Shadow Clones Jutsu. En una nube de humo, aparecieron dos copias y corrieron hacia el ambú al que se les atribuía. Necesitamos trabajar en un casting silencioso, eres rubia demasiado ruidosa, comentó Dog, que estaba limpiando su oreja con su meñique. Me encargaré de eso, pero no hoy, respondió Tiger antes de que Naruto pudiera expresarse. Ahora vámonos. Kat y Dog desaparecieron con su clon a cuestas y solo Tiger y el verdadero Naruto se quedaron. Voy a correr el Warmer como lo hago normalmente. Si tratas de seguirme, probablemente fracasarás y te agotarás, pero es tu decisión. Tu primer objetivo es correr. No caminas, corres. Su segundo objetivo es nunca parar. Su tercer objetivo es lograrlo en 3 horas. Nos vemos a las 7:15. Dijo el ambú con su monótono imperturbable normal antes de despegar a una velocidad que Naruto no podía esperar igualar. El rubio suspiró, respiró hondo y se estiró un poco. 5 minutos después, se sintió lo suficientemente listo para atacar al calentador. Naruto se enganchó en la rampa, sintiendo de inmediato el peso intangible en sus hombros. Cuando comenzó a correr, se dio cuenta de que su cuerpo parecía más pesado de lo normal. Naruto no estaba seguro de qué era exactamente el Fuinjutsu manipulado para hacerlo sentir, pero tenía que ser una buena pieza de arte de sellado. Cayendo a un ritmo cómodo, el niño pensó en el día anterior. El entrenamiento había sido duro pero satisfactorio. Lo más extraño había sido procesar la transferencia de recuerdos dados por sus clones. Había estado sentado en una posición de loto, asimilando la experiencia del clon meditando con el proceso e intentando emularlo. Naruto se había dado cuenta de 2 cosas. Primero, la transferencia de experiencia no fue perfecta. Se sentía como dragar viejos y desordenados recuerdos en la vanguardia de su mente. Naruto admitiría fácilmente que no era un genio insuperable, pero tampoco era un idiota. Tratar de recordar cómo hacer algo que realmente no hizo usted mismo fue confuso. El rubio esperaba que el proceso se suavizara con el tiempo. Segundo, meditar fue increíble. Naruto había disfrutado inmensamente perderse en el furioso flujo de su propio chakra. Fue un viaje emocionante, tan interno y místico como lo fue, y fue rápido. A Naruto le encantaba ir rápido. Al principio era extraño simplemente relajarse y dejar que su chakra lo llevara en lugar de dirigirlo con fuerza, pero cuando el niño se dio cuenta de la diversión que se podía tener simplemente montando la corriente, lo soltó sin demasiados problemas. Tiger lo felicitó por obtenerlo tan rápido, pero atribuyó una buena parte del éxito de Naruto a su falta de control adecuado del chakra. El rubio no tenía un reflejo demasiado arraigado de controlar absolutamente su energía vital, por lo que hizo que la meditación fuera más fácil. A su vez, conocer su propio flujo de chakra ayudaría a Naruto a desarrollar mejor su control. Luego, alrededor del mediodía, los clones que aprendieron el control del chakra con el perro y el kenjutsu con el gato finalmente se disiparon, alimentando a la mente de Naruto con recuerdos conflictivos de tratar de quedarse en una pendiente resbaladiza mientras balanceaba una espada de entrenamiento de madera. Sus brazos se habían contraído, ya que automáticamente querían repetir el movimiento de balanceo nuevamente. Había sido un extraño segundo. El rubio perdió rápidamente toda noción precisa del tiempo. No estaba demasiado preocupado por llegar en 3 horas. Estaba corriendo después de todo, más rápido que Tiger y había estado caminando el día anterior. Durante tal vez 1 hora, el niño trotó el calentador a un ritmo constante. De repente, la presión que sintió sobre él disminuyó considerablemente y aceleró. Este era el respiro que necesitaba para completar la carrera bajo la marca de 3 horas. El rubio pasó unos shinobi mientras corría más rápido. Durante un tiempo, Naruto no pudo ser más preciso, la presión desapareció y su cuerpo dejó de pesar más de lo normal. Le permitió al niño llegar fácilmente al siguiente segmento del recorrido, donde la gravedad una vez más aparentemente se duplicó. El curso alternaba entre secciones donde la gravedad era normal y el aire que fluía y secciones donde la gravedad definitivamente se duplicaba y el aire se sentía como gelatina. Eran de longitud aleatoria y comenzaron y terminaron sin previo aviso. Aproximadamente 2 horas y Naruto una vez más respiraba con dificultad y sentía arder las piernas.
El shinobi que había pasado lo había alcanzado y lo había pasado, sin mostrar signos de agotamiento. Naruto entendió que se estaba perdiendo algo aquí, pero no sabía qué. El rubio se encogió de hombros mentalmente mientras luchaba con su respiración para ponerla bajo su control. Era solo la primera vez que estaba ejecutando correctamente el Warmer. Él lo resolvería eventualmente. Finalmente, un exhausto Naruto llegó a la puerta de salida. Ni siquiera tenía el principio de una pista sobre cuánto tiempo había corrido. Tiger lo estaba esperando con los brazos cruzados sobre el pecho. 3 horas y 10 minutos, recluta. Fracasas. Con el aliento entrecortado y las piernas ardiendo, Naruto ni siquiera tenía la energía para sentirse arrepentido. Con las manos sobre las rodillas, el rubio casi se derrumbó cuando Tiger lo tiró de la camisa. Un soldado nunca se sienta, dijo Anbu arrastrando las palabras en su tono monótono. Se mantienen erguidos y erguidos. De todos modos, es mejor recuperarse. El rubio enmascarado asintió e hizo todo lo posible para calmar su corazón y regular su respiración. ¿Qué es lo más importante para un soldado, recluta? Naruto jadeó pero miró a su sargento. Resistencia. La respuesta le había sido dada ayer. ¿Por qué? Un soldado debe ser capaz de alternar entre situaciones largas y cortas, intensas. Correcto. Ahora recluta, ¿cómo logra eso un soldado? Naruto comenzó y abrió la boca para responder entrenamiento antes de considerar la pregunta cuidadosamente. Le había enseñado a Konohamaru a bromear al deconstruir un problema único y complejo en muchos más simples. Era algo de lo que Naruto se enorgullecía porque permitía la planificación cuidadosa de las mejores bromas. Sin embargo, cuando Tiger le había dado al niño su habilidad para resistir y demás, el rubio había asumido que todo se trataba de entrenamiento. Aparentemente no. La respuesta obvia era el entrenamiento, por supuesto, pero era una respuesta que cualquier ninja corriente daría. Naruto estaba en Anbu ahora y se suponía que los shinobis enmascarados de animales eran cualquier cosa menos corrientes. Entonces, el entrenamiento, pensó Naruto. El chico giró la respuesta en su cabeza. Fue general y absolutamente no fue útil. El chico necesitaba profundizar en ello. ¿Qué había debajo de la carrera por el Warmer? ¿Cuál fue su secreto? Sargento, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Estás en entrenamiento? Por supuesto que puedes, respondió Tiger inmediatamente. Naruto sintió que sonreía detrás de su máscara. Hay algo que no entiendo sobre correr, sargento. Dijo el rubio antes de darse cuenta de lo estúpido que sonaba. Tiger absolutamente no se rió ante el reclamo del rubio enmascarado. ¿Entonces me estás diciendo que no sabes cómo correr? Las mejillas de Naruto se enrojecieron detrás de la porcelana en blanco y se frotó la cabeza avergonzado. Hay un truco para dirigir el Warmer, sargento. El rubio murmuró, haciendo pucheros. La risita de Tiger se detuvo y el Anbu asintió. Es una buena observación y hay un truco, sí, pero Naruto apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para bloquear el golpe que lo arrojó sobre su espalda. ¿Qué dije sobre el estallido? Levántate. El rubio refunfuñó en silencio sobre los esclavos e instructores locos, se puso de pie y tomó una gran bocanada de aire fresco, masajeando su antebrazo derecho para adormecer el dolor. No te daré el truco porque es para que lo descubras. Si quieres unirte a Anbu, debes ser capaz de desarmar un problema y resolverlo. Naruto siguió frotando su brazo por un segundo, el dolor desapareció lentamente, y pensó en las palabras de su instructor por un segundo. El rubio sonrió. Pero si enfrenta un problema que no puede responder, tiene sentido buscar ayuda. Tiger asintió con la cabeza. Bien. Estás empezando a aprender. Todavía no te daré la respuesta, pero no soy tu único recurso. Dijo el Anbu en su monótono imperturbable. Además, no olvides que a veces, tendrás que resolver un problema solo porque el soporte está demasiado lejos para ayudar, finalizó el hombre. Naruto asintió con la cabeza. Eso era cierto. Anbu ejecutó las muy raras misiones en solitario de Konoha. Todo lo demás se hizo en equipo. El rubio repentinamente impactó su palma izquierda abierta con su puño derecho. Mañana, simplemente correría con otro recluta. Tal vez ya habían descifrado el código y Naruto podría deducirlo al observarlos. También estaba la biblioteca. Tal vez había algo sobre correr allí. Naruto sacudió la cabeza. Sobre el entrenamiento de resistencia en realidad. El objetivo era entrenar su resistencia a un nuevo nivel. Se suponía que el rubio era un tanque de resistencia, pero de alguna manera el calentador lo estaba afectando como ningún otro de su carrera lo hizo. Tenía que pensarlo.
O podría preguntarle a Cat and Dog, pero si Tiger no respondía, probablemente tampoco lo harían. Muy bien, han pasado 5 minutos, vámonos, le indicó el hombre enmascarado. Naruto asintió y siguió al Anbu al campo de entrenamiento de la tercera compañía. Otros Anbu ya estaban haciendo cosas que Anbu hizo. Entrenarse en el suelo de una manera muy extrema. Eran las 7 de la mañana y el rubio ya podía ver la sangre fluir. Se estremeció un poco. Crea un clon para el entrenamiento de meditación, ordenó Tiger al niño, que obedeció de inmediato. Un segundo después, un clon estaba sentado en una posición de loto en el suelo, regulando su respiración. El hombre hizo señas a Naruto sobre un muñeco de entrenamiento. Era una construcción de madera en la vaga forma de un humano con 4 brazos. Había una bomba y un complejo mecanismo hidráulico en el interior que permitía que el maniquí se agitara de forma amplia y aleatoria ante un usuario potencial si estaban dentro del alcance. Los brazos estaban cargados de plomo, asegurando que cualquier golpe fuera doloroso. El día anterior, Tiger lo había hecho hacer 8 cuentas hasta que Naruto estaba literalmente empapado en sudor, alternando con trotes alrededor del campo de entrenamiento y pausas cortas. Habían trabajado 1 hora en sus kions. Aparentemente, los katas eran útiles para la fuerza mental, pero no mucho para la aplicación de combate, para determinar el nivel técnico básico de Naruto antes de volver a los ejercicios físicos. Hoy, comenzaremos a entrenar tu taijutsu de verdad. El rubio se desinfló muy ligeramente. Hubiera preferido el ninjutsu. Ninjutsu fue genial. A ninjutsu le iría muy bien con su máscara y su, todavía capa. Le tomó un segundo recordar que estaba en Anbu y que el ninjutsu ciertamente nunca sería llamativo. Naruto también sabía que su taijutsu era deficiente. No es terrible de ninguna manera, pero necesitaba entrenamiento. El rubio fue abruptamente golpeado por una idea. Tal vez le enseñarían un estilo super taijutsu. Naruto comenzó a asentir con entusiasmo, pero no dijo nada, no confiando en su voz para no estallar y no queriendo un golpe cruel de su instructor. Primero, estableceremos algo claramente. Lo que aprendiste en la academia no fue un arte marcial. Tigre declaró en su tono monótono. Antes de que Naruto pudiera interrogar al hombre, el Anbu simplemente continuó. Lo que te enseñaron fue un deporte de combate. Practicaste golpes, patadas, bloqueos y movimientos en un ambiente seguro. Tenías reglas y entrenaste con un compañero. El chico asintió. Podía aceptar eso, por el simple hecho de que era cierto. Estás en Anbu aquí, así que no tendremos nada de esa mierda, dijo Tiger, su voz contenía un borde repentino. Naruto comenzó levemente con la palabra maldición, pero permaneció en silencio, arraigado por la rara intensidad y seriedad que coloreaba el tono de Tiger. El hombre tosió en su mano antes de continuar. Entrenarás tus kions contra un saco de boxeo que realmente te devolverá el golpe y verás que nuestros kumites son el verdadero negocio. Sangramos, nos rompemos los huesos y sudamos, y las únicas reglas son las palabras del árbitro. El rubio tragó saliva ante la perspectiva de tener que romperse los huesos antes de que su mente le dijera sin ayuda que él sería el que se rompería los huesos por un tiempo si se lo permitía a Tiger. No, no para entrenar, luchar. Naruto tragó de nuevo. Ahora, hay muchos estilos de taijutsu, pero se pueden clasificar en 2 grandes familias. Algunos se llaman externos y dependen de romper al oponente, mientras que otros son internos y dependen de usar la fuerza del oponente contra ellos. Finge que tienen el mejor estilo de todos. Son todos mentirosos. El mejor estilo que existe es el estilo Anbu. ¿Sabes por qué? Naruto negó con la cabeza, aún silenciado por el tono aterrador de Tiger. Porque fue inventado por nuestro fundador y es un estilo llamado lo que sea que funcione para matar al bastardo frente a mí. Una pequeña parte de Naruto dijo, inútilmente, que era un nombre muy largo y poco práctico, y por un segundo el rubio casi estalló en carcajadas. Pasó rápidamente cuando fue lanzado con una ola de algo que lo congeló. Su aliento quedó atrapado en su garganta y la palabra aparentemente desapareció a su alrededor. Lo único que quedaba eran los ojos amarillos y animales de un depredador mirándolo. Los ojos del tigre. Por un segundo, Naruto pensó que iba a morir y su vida brilló frente a sus ojos. El rebobinado no avanzó mucho cuando un poderoso golpe lo golpeó en el costado de su máscara, lo suficientemente fuerte como para hacer que su cabeza girara justo cuando sus piernas cedieron debajo de él, golpeadas por un golpe. El ataque sacudió su trance inducido por el miedo. ¿Qué demonios? Naruto tuvo que rodar fuera del camino de una patada que todavía le rozaba los costados dolorosamente.
Antes de que pudiera levantarse, Tiger lo agarró por el hombro y lo golpeó nuevamente en la barbilla, esta vez, casi noqueándolo, antes de que el Anbu levantara a Naruto por la parte delantera de su camisa. En un instante, el Anbu hizo girar un kunai en su mano libre y lo hundió en la pierna superior izquierda de Naruto. El hombre observó a Naruto atado al borde de la conciencia por un instante antes de que el dolor de la puñalada de repente estallara y fuera registrado por su cerebro. Arc. El agarre de Tiger apretó la camisa de Naruto y el Anbu se acercó a su cabeza desde la del rubio para susurrarle el oído. Lo que sea que funcione. Sin dudarlo. El enemigo está distraído por el ridículo nombre de tu estilo taijutsu. Pulverizarlo. ¿Se ha caído? Pulverizarlo de nuevo para asegurarse de que es polvo fino. Muerto. Tiger casi gruñó amenazadoramente en los oídos de Naruto, haciendo que el rubio subconscientemente junte sus extremidades en posición fetal. ¿Entendido, recluta? El rubio tragó audiblemente y asintió frenéticamente. El Anbu retiró el kunai de la pierna de Naruto, arrancó un pequeño gruñido de dolor del rubio y firmó unos pocos mudras hasta que ambas manos del hombre brillaron verdes. El corte, a pesar de ser relativamente profundo, ya se estaba sellando. Eres un Jinchuriki además de ser un Uzumaki. El corte no permanecerá abierto por mucho tiempo, explicó Tiger, su monótono clínico nuevamente en su lugar. Naruto iba a preguntar cómo sabía su instructor antes de recordar que el hombre era su instructor. Por supuesto, él sabía de las habilidades de Naruto. Lo cual fue divertido realmente porque el mismo Naruto, aunque estaba consciente de que se curó anormalmente rápido, no había sabido hasta hace 5 segundos que se debía en ambas partes a su herencia y al demonio en sus entrañas. Un minuto después y su pierna estaba como nueva. Gracias, sargento. Naruto pensó más seguro agradecerle el hombre correctamente. El Anbu fue el responsable de sus heridas en primer lugar, pero solo significaba que podía infligirlas nuevamente y dejar que Naruto sangrara solo. El rubio realmente no sabía si se suponía que debía estar enojado con la lección. La forma en que se entregó fue brutal, pero fue efectiva. Si Naruto obtuviera algo de hoy, sería que todo vale. Fue una lección dolorosa, pero el rubio siempre había aprendido mejor cuando tenía algún tipo de impacto en su cuerpo. Había aprendido la etiqueta explosiva muy rápidamente, por ejemplo. Tiger miró su carga y se aclaró la garganta. Ahora el primer paso para luchar mortal es saber cómo moverte. Ya sea que quieras mantenerte firme y golpear a tu oponente en el olvido o esquivarlo, debes ser firme en tus piernas y ser capaz de cambiar rápidamente entre enraizarte en el suelo y bailando. Naruto aceptó la explicación. No era un especialista en taijutsu. Si el hombre quisiera que aprendiera a moverse, aprendería a moverse. Le hubiera encantado aprender algo de ninjutsu, por supuesto, pero no quería correr el riesgo de ser apuñalado nuevamente. Ninjutsu llegaría a su debido tiempo y el taijutsu lo haría. ¿Cómo entreno eso, sargento? Tigre pescó algo debajo de su capa, que era tan antinatural como la bufanda de Konohamaru, y se lo arrojó al rubio. Parecía terriblemente una cuerda para saltar. Naruto farfulló, mirando el objeto en su mano. No iba a saltar la cuerda como lo hacían algunas niñas en el parque, ¿verdad? Eso sería muy vergonzoso. Salta, ordenó el Anbu, muy en serio. Oyama, lo estaba. Por un segundo, el rubio consideró arrojarle la cuerda al hombre y pedir entrenamiento de ninjutsu, pero comenzó a saltar cuando vio el brillo de un kunai. Bien, lo que sea que funcione. El clon de Naruto siguió acá de vuelta al mismo dojo que otra versión de él había sido el día anterior. Este clon jutsu fue útil pero increíblemente confuso a veces. Una vez más, la mujer agente abrió una espada de madera que tenía la misma forma que un shokuto. Usar una cuchilla real era solo pedir que el clon se disipara por accidente. Kat presentó al clon con la espada de madera. Lo mismo que ayer, dijo el Anbu simplemente. Naruto clon asintió y tomó la espada de entrenamiento. Hoy, una vez más aprendería a caminar correctamente. Aparentemente, usar una espada se trataba más de moverse hacia la derecha que agitar el brazo de la espada. Si uno pudiera moverse lo suficientemente rápido, podría sorprender a su oponente. El clon de Naruto solo sostenía el Chokuto falso para acostumbrarse a tener un peso en la mano. Kat le había mostrado al anterior un golpe fácil para asociar el desplazamiento básico con el movimiento de la espada, pero el Anbu le había dicho que mientras Naruto no pudiera moverse a su gusto, no aprendería nada más avanzado. Había terminado su presentación con una demostración muy convincente en la que había golpeado a un muñeco de entrenamiento con exactamente el mismo golpe, moviéndose rápido mientras lo hacía. Muy rápido.
El chico adoptó una postura simple, su pie derecho se movió ligeramente frente a él, su espada se mantuvo verticalmente frente a él, la punta se movió hacia adelante. El chokuto era principalmente una espada de una mano con una hoja más corta que la de una katana. Aparentemente, se usaron dentro de Fire Country por varias razones. La primera es que una katana era demasiado larga y engorrosa para luchar de manera eficiente en los densos bosques del país. La cuchilla más corta del chokuto limitaba el riesgo de ser atrapado por ramas perdidas. Para minimizar el riesgo, el estilo que le enseñaron a Naruto los fundamentos del empuje enfatizado en lugar de cortar. Era un estilo que era bastante útil en lugares estrechos en general, como por ejemplo, los pasillos del palacio de un noble que un Anbu tenía que asesinar, por ejemplo. La katana era principalmente el arma de los samuráis de Iron Country, un lugar que no tenía los mismos bosques que Fire Country tenía y mucho más mineral de hierro necesario para forjar todo tipo de cuchillas. Naruto Clone empujó con su pie izquierdo y entró, tratando de sincronizar la extensión de su brazo y su empuje con la caída de su pie derecho. Se suponía que el impacto aumentaría la fuerza detrás de todo el ataque. La réplica rubia respiró hondo y volvió a su posición anterior. Eran poco más de las 4 de la mañana y lo haría hasta que se disipara. Naruto Clone, segunda iteración, siguió a Dog de regreso a una habitación que ya era la peor pesadilla del rubio. El ejercicio parecía lo suficientemente inocente al principio. Cuán difícil podría ser subir una pendiente redonda. Incluso sin las manos, incluso si la pendiente era resbaladiza, tenía que ser pan comido, ¿verdad? Mal, muy mal, por supuesto. Las rocas que cubrían el suelo eran tan lisas que las sandalias de la rubia no podían encontrar ninguna compra. Obviamente, el perro le había dicho el día anterior que el chakra era la clave del éxito, pero Naruto aún no había descubierto qué era exactamente lo que debía hacer. El objetivo del ejercicio era usar solo sus pies y no sus manos, pero ¿qué? Era bastante difícil incluso enviar el chakra a sus pies, pero ¿cómo se suponía que debía manipularlo una vez que estaba allí? Por supuesto, el rubio había intentado ayer escalar simplemente empujando el chakra sin forma de sus pies, no había funcionado. El único resultado que había obtenido era que, si pulsaba demasiado chakra de una sola vez, lo despegarían. Tenía potencial, tiene un ataque, pero no lo ayudó a escalar. Sin mencionar que Naruto Clone era un chakra en sí mismo. El hecho de que tuviera dificultades para manipular el chakra mientras estaba hecho de chakra estaba más allá de preguntas metafísicas raras y abiertas en las que absolutamente no quería pensar. El original sería asesinado si se disipara demasiado pronto. O maltratado al menos. Centrándose en la energía de la vida que se arremolinaba dentro de él, el rubio lo dirigió a sus pies y empujó a través de las plantas de sus pies y zapatos. ¿Cómo podía escalar? Lentamente, levantó su pie derecho y subió la cuesta, solo para deslizarse hacia abajo. Naruto Clone suspiró. Si Tiger y Kat lo guiaban con mano de hierro, Dog era diferente. La Anbu, una chica que Naruto estaba seguro, no fue útil. La rubia no sabía si era una prueba de algún tipo, posible, o si simplemente no estaba interesada. El chico frunció el ceño un poco debajo de su máscara. Ciertamente esperaba que fuera una prueba. Le habían ordenado que fuera maestra después de todo. La réplica se volvió hacia Lambu, que estaba sentado al borde de la gran sala en forma de cuenco. ¿No tendrías una pista para mí, Dog-san? Preguntó el rubio, un poco molesto y ligeramente esperando que la molestia no se mostrara en su voz. El Lambu se encogió de hombros. Depende. ¿Una pista sobre qué? Naruto estiró los labios en una sonrisa forzada debajo de su máscara antes de recordar que el Lambu no podía verlo. Sobre este ejercicio. Esta vez, la molestia había sido clara en su tono. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? La adolescente respondió, desconcertada. ¿Cómo funciona? El Anbu tarareó y tamborileó los dedos de su mano derecha contra su máscara. Te lo dije, solo tienes que empujar chakra y pegar, novato. Naruto Clone solo le dio al Anbu una mirada inexpresiva detrás de su máscara. ¿Y cómo me pego exactamente? Con chakra. La réplica sintió una vena palpitar en su frente. Esa no es una explicación. No es mi culpa que seas demasiado estúpido para entenderlo. El rubio se burló antes de chasquear la lengua. TCH. Eres como todos los demás. Murmuró antes de darle la espalda a Lambu. Ella era como todos esos maestros de la academia que no le prestarían atención cuando le hiciera una pregunta o lo enviara porque consideraban que sus preguntas eran estúpidas. Por supuesto, Naruto no podría haber esperado que sus 3 instructores fueran diferentes. Supuso que 2 de ellos le enseñarían correctamente, ya era bueno. ¿Qué quieres decir como todos los demás?
No respondes nada. Lo que sea, lo resolveré, respondió el clon de Naruto mientras agitaba la pregunta, sin girarse para mirar a la chica. De nuevo se concentró en sus pies. ¿Cómo podía escalar? Tenía que pensar fuera de su caja habitual aquí. No podía usar sus manos y no tenía acceso a ningún tipo de herramienta aquí. De acuerdo con las instrucciones dadas el día anterior, tuvo que adherirse a los azulejos con chakra. Es más fácil decirlo que hacerlo dado que no tenía idea de cómo moldear su chakra para hacerlo pegajoso. Por lo que sabía sobre los signos con las manos, iría con Snake, pero no era como si la teoría de los signos con las manos fuera una ciencia exacta. Era tanto la superstición como las verdades probadas, por lo que Naruto no podía estar seguro de que obtendría ningún tipo de resultado. Sticky, 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 murmuró el clon, absorto en sus pensamientos. ¿Como pegamento tal vez? Era una idea interesante, pero no tenía idea de cómo funcionaba el pegamento ni cómo imitarlo con su chakra. El clon puso los ojos en blanco. Si tan solo el estúpido Ambu respondiera sus preguntas. Centrándose de nuevo en la idea del pegamento, el rubio lo exploró mentalmente durante un minuto antes de considerarlo inútil de todos modos. Cuando las personas unían dos cosas, la idea era que esas dos cosas no se separaran. Su objetivo no era solo pegarse a una superficie sino también escalarla. Si pegaba su pie a la pared, contradeciría la segunda parte de su tarea. Pegar su pie solo para despegarlo un segundo después parecía muy ineficiente. Aún pensando, el rubio hizo todo lo posible para imaginar otras opciones. O ganchos. Muchos de ellos, el clon evitó las palmaditas en la cara. Los ganchos no iban a ayudarlo, el chakra no era sólido después de todo, el clon una vez más tuvo que luchar contra sus instintos para abofetearse. Por supuesto, el chakra podría ser sólido, era una prueba tangible de ello. El rubio gimió. De repente, el hecho de que el chakra, que se suponía que era una energía, tenía un estado sólido, lo desconcertó por completo por un segundo e hizo que su mente girara con las implicaciones de esta realización. El rubio no se había dado cuenta realmente de lo que significaba crear un clon de sombra. Se suponía que la energía no era sólida, ¿verdad? Había sido demasiado limitado en su imaginación aparentemente. ¿Qué podía hacer él con eso? ¿Y cuáles fueron los otros posibles estados de chakra? El clon se perdió en sus pensamientos antes de que una tos del Ambu lo devolviera a la realidad. ¿Qué haces, nuevo? Se supone que debes escalar. El rubio se erizó por un segundo antes de chasquear la lengua. Estoy pensando y tal vez tengo algo así que si pudieras, el clon de Naruto agitó su mano por un segundo, buscando sus palabras. No lo sé, solo ignórame, eso sería perfecto. El chico finalmente resopló. El Ambu parecía desconcertado nuevamente, era difícil de distinguir con la máscara y la capa, y se encogió de hombros antes de regresar a lo que sea que estaba haciendo. Leyendo un pequeño libro con una tapa azul aparentemente. El rubio levantó una ceja al ver lo que pensaba que era una especie de ondulación en la portada, pero lo ignoró ya que desapareció casi de inmediato. Volviendo a su reflexión, el clon de Naruto respiró hondo. Así ganchos sería. En un repentino segundo de brillo, el rubio decidió deshacerse de sus zapatos para evitar destrozarlos. Casi se abofeteó de nuevo cuando recordó que los zapatos, como todo lo demás cuando se trataba de él, estaban hechos de chakra. Lo que sea, murmuró el rubio, con la intención de no detenerse en la rareza de todo, y centrarse en el chakra que había empujado en sus pies. Necesitaba pequeñas agujas de púas, cientos, miles de ellas. Su plan era que los ganchos se hundieran en la superficie lisa y soportaran su peso. Varias horas más tarde y con el ceño manchado de sudor, el clon de Naruto se dio cuenta de que su esfuerzo era más fácil de imaginar que de hacer. Había tratado de formar los ganchos que tenía en mente, pero eran demasiado grandes e irregulares. Rompieron los azulejos en lugar de hundirse en ellos y dejaron marcas. Prodigiosamente enfureció al Ambu que, por supuesto, enfureció a Naruto a su vez. Si la niña no quería darle una respuesta, tenía que aceptar que experimentara. Eso había encerrado a la adolescente enmascarada y había permitido que Naruto continuara después de declarar otra regla. El objetivo también era no romper nada. De repente, era mediodía y sonó un reloj para indicar que se servía el almuerzo en 5 minutos. Era hora de que el clon de Naruto se disipara. Estaba casi sin chakra de todos modos. El almuerzo se parecía un poco al desayuno. Tiger llevó a Naruto a la cabaña en el campo de entrenamiento y le dio al niño un bento, una botella de líquido verde, la sustancia pegajosa, como lo llamaron otros Ambu, y una fruta. El bento era simple. Arroz, algo de carne y verduras.
Honestamente, Naruto estaba demasiado hambriento para ser quisquilloso, así que se comió sus verduras sin quejarse. Lo había intentado el día anterior y, de todos modos, lo único que recibió como respuesta fue un puñetazo en la cara. El rubio hizo un breve trabajo de la comida, comiendo en silencio como los otros ninjas enmascarados. No estaba muy interesado en hablar de todos modos. Cualquier tiempo dedicado a salvar su aliento fue un tiempo bien invertido, especialmente después de pasar la mayor parte de la mañana saltando la cuerda en un pie, saltando la cuerda mientras se deslizaba entre hula hoops, saltando la cuerda mientras esquivaba el kunai o cualquier tipo de salto de cuerda. Tiger podría inventarlo. Había miles de formas de saltar la cuerda y algunas eran realmente impresionantes. Terminado su almuerzo, el rubio se sentó en una posición de loto cerca del clon meditando y, después de empujar su réplica para decirle que era hora de disiparse, se sumergió en el flujo de su propio chakra. Recibir la retroalimentación de un clon de sombra mientras meditaba fue una experiencia extraña. Mientras lo seguía y fluía con la corriente de su chakra, Naruto sintió una repentina oleada en el río. El chakra del clon de la sombra volvió a él. Esta fue la parte divertida, ya que la repentina adición de energía vital aceleró el flujo. Luego vino la experiencia de la meditación. Naruto, ya meditando, sintió que se había duplicado dentro de sí mismo por un segundo. Los recuerdos de su clon infundieron la parte yin de su chakra y lo fortalecieron y cuando Naruto se estaba bañando adentro, fue arrojado en un bucle literal de él que fluye con chakra dentro de él que fluye con su chakra. Luego la integración terminó y el flujo se calmó y con ello la disociación entre su propia situación actual y la de su clon. Poco después llegaron los recuerdos del clon que enseñó Kenjutsu y luego los experimentos del clon enseñó el control del chakra. Con todo esto vino el agotamiento mental, la emoción, la molestia y muchos otros sentimientos que eran ajenos a los suyos. Sentimientos que se disiparon rápidamente y una vez más equilibraron la parte sintonizada del yin de su chakra. Durante una hora más o menos, Naruto simplemente se movió a lo largo de su energía vital. El rubio había sido el primero sorprendido de que la meditación, una actividad bastante antitética a sus preferidas que generalmente incluía muchos movimientos, era tan fácil para él, pero la razón era bastante simple. En realidad, incluía mucho movimiento, solo de un tipo diferente. Un movimiento interno, dentro de sí mismo, reservado para él. Al rubio sinceramente le gustó el paseo. Sintió una mano tocar su hombro y abrió los ojos. Tiger hizo un gesto con el pulgar hacia el campo de entrenamiento. Naruto respiró hondo y se enderezó, estirándose. Era hora de volver por más tortura. Después de 5 minutos de estirar su cuerpo para recalentarlo, Naruto se acercó a Lambu, que estaba parado cerca de uno de los muñecos. Era una construcción de madera y metal, con 4 brazos con demasiadas articulaciones y una cabeza pintada para parecerse a un Oni. En la honesta opinión de Naruto, fue convincentemente intimidante. Aprenderás a esquivar ahora. Activaré la bomba y el muñeco se moverá duro, rápido y al azar, explicó Tiger antes de señalar la extremidad de una de las extremidades de madera. Esto es plomo. Mucho. Si te golpean, te dolerá mucho. Tiger buscó dentro de su capa un extraño casco de cuero y una pieza de plástico. Eso, comenzó el Ambu, sosteniendo el casco en alto, es para evitar una conmoción cerebral y eso, continuó el hombre mientras mostraba el objeto de plástico, es para evitar la pérdida de dientes. Usas ambos por el momento. Naruto miró las 2 piezas de equipo y se encogió de hombros. Si usar el casco evitara la pérdida de algunas células cerebrales, lo usaría. El niño deslizó el protector de dientes debajo de su máscara y en su boca y se puso el casco. Era voluminoso, obviamente acolchado para maximizar la protección, y un poco incómodo, pero Naruto hizo todo lo posible para ignorarlo. Toma una posición y una caja de sombras por un minuto para acostumbrarte a lo que llevas puesto. Ten cuidado, no te avisaré cuando comience el muñeco. Tiggy le ordenó al rubio. Ay, respondió Naruto simplemente, su boca llena de plástico le impidió decir mucho. Durante 1 minuto o 2, la sombra rubia encajonó al inofensivo maniquí de madera antes de escuchar de repente el sonido revelador del agua a alta presión corriendo dentro de las canalizaciones. Tan abruptamente como se anuncia, el muñeco giró un brazo, casi atrapando a Naruto en la costilla. El niño levantó un brazo para bloquear el golpe e hizo una mueca debajo de su máscara. Le dolería. Con los ojos muy abiertos, el rubio dio un paso atrás y giró su cuerpo, presentando su perfil a la construcción ahora agresiva, esquivando un barrido vertical que lo habría golpeado en la cabeza.
Con un silbido mecánico de enojo, el golem enraizado giró, sus 4 brazos se agitaron como la cadena de un kusarigama. El brazo que Naruto acababa de esquivar lo atrapó en el estómago y lo envió a volar 2 metros atrás. Con la respiración entrecortada y el abdomen adolorido, el rubio escuchó el grito de Tiger de pararse e ir hacia él. El recluta de ojos azules se tomó un segundo para pensar en su situación. No había esperado que el muñeco fuera tan rápido. Necesitaría velocidad y explosividad para escapar de los golpes, algo en lo que había trabajado la mayor parte de su mañana. Naruto aceleró su mente y, tanto como pudo, su cuerpo. Es hora de ver si saltar la cuerda era una buena forma de aprender. Con determinación en sus pasos, el niño entró en el rango del maniquí una vez más e inmediatamente se sintió en una postura mientras se mantenía sobre las puntas de sus pies. Saltar la cuerda se trataba de saltar rítmicamente. El ritmo era tan complicado como uno quería que fuera. Derecha, izquierda, arriba y abajo, el rubio tejió, se agachó y saltó alrededor del golem de entrenamiento mercurial, recibiendo castigo más de una vez cuando perdió la conciencia de uno o más brazos que lo aceleraban. De repente, el niño fue enviado tumbado, con la barbilla dolorida, los dientes bailando en el concierto, los ojos en blanco y el cráneo vibrando. El rubio dio un paso apresuradamente para salir de su alcance. Me dolería mucho. Antes de que pudiera recomponerse, sintió una mano empujarlo firmemente entre sus omóplatos, empujándolo una vez más en la vorágine de flagelos, que eran los brazos del muñeco. Apenas recuperando el aliento, el rubio tuvo que dar un golpe dirigido a su cabeza en su antebrazo derecho y otro dirigido a sus costillas izquierdas en su codo izquierdo. El dolor explotó en su brazo izquierdo y Naruto juró que podía oír crujir sus huesos. El rubio se burló y gruñó, sus rasgos marcados en granítica determinación. Le dolería mucho, pero aprendió mejor de esa manera, ¿verdad? Golpeado de negro, azul y sangriento, Naruto fue arrojado a su cama, cerca de 7 horas después, por su instructor. Tiger lo había hecho luchar contra el muñeco de entrenamiento del infierno durante toda la tarde, variando la presión, y por lo tanto la velocidad de los ataques, al azar. Cuando el niño se derrumbó, golpeado en una pulpa, el Anbu cortó el flujo de agua y permitió que Naruto saliera del campo de entrenamiento. El niño se había derrumbado a mitad de camino por Egoarmer, después de 2 horas de una caminata tambaleante y exhausta. Tiger había recogido su carga y simplemente lo dejó caer en la habitación 224. A través de la bruma de dolor, agotamiento y somnolencia en la que se bañó, Naruto no escuchó el susurro del hombre cuando se fue. Entonces, ¿cuál es la evaluación? Tiger preguntó a sus 2 subordinados después de dejar caer su carga rubia en su habitación. Kat decidió responder primero. No tiene un instinto particular para la espada en sí, pero él, bueno, su clon trabaja lo suficiente. No redefinirá el Kenjutsu, pero será peligroso. Y ya obtuvo el paso básico. Muestra una excelente coordinación. Tiger asintió y se volvió hacia Dog, que se encogió de hombros. Su control de chakra es terrible y no puede caminar verticalmente. Ya veo, dijo Tigre antes de detenerse, pensando en las palabras precisas de su Anbu. ¿Qué quieres decir con que no lo entiende? Perro se encogió de hombros otra vez. Le dije que se quedara con su chakra, pero luego me preguntó cómo se suponía que debía hacerlo. Un poco estúpido si me preguntas. ¿Estás seguro de que entendiste su pregunta? Kat intervino de repente. ¿Qué quisiste decir? No es estúpido, así que te hizo una pregunta que no entendiste. Ya sea porque lo formuló mal o porque no querías entenderlo. Perro chasqueó la lengua. TCH, ¿qué hay para explicar en primer lugar? Caminar por los árboles es lo básico, si no lo entiende no pertenece aquí. El Anbu adolescente proclamó en una mezcla de molestia y arrogancia. Fue recomendado por Dragon Sama en persona, comenzó Kat antes de que Tiger la interrumpiera. Puede correr el Warmer en poco más de 3 horas y pasó 5 horas boxeando el muñeco. El Anbu masculino habló en un tono monótono, reduciendo a los otros 2 ninjas a un silencio aturdido. 1 minuto de absoluta quietud después, Dog gruñó con incredulidad. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Por primera vez contra un muñeco, duró 5 horas antes de que le dijera que todo había terminado. Tiger explicó a sus subordinados antes de respirar profundamente. Y lo enfrenté contra Asura. Esta vez, fue el turno de Kat de tambalearse con sus palabras y expresar su asombro estrangulado. Sargento S. Asura es el segundo modelo de entrenamiento más peligroso. Ningún recluta va en contra de uno. No es un recluta estándar, no. Él es cualquier cosa menos estándar. Fue una prueba de sus capacidades, tanto mentales como físicas. Es implacable y, aunque su mente es rápida, realmente aprende haciendo.
Todavía no ha terminado de memorizar marcado ambú estándar, pero lo perforé con un salto de cuerda y lo consiguió en 1 hora. Ambas ambú femeninas escucharon a su oficial, todavía pensando en lo que el hombre les acababa de decir. ¿Es un aspirante a Gai? Perro preguntó eventualmente. Tiger se encogió de hombros. Posible. Posiblemente mucho más. Ahora perro, la próxima vez que te haga una pregunta, tú responderás. ¿Estamos claros? Ay, sargento. Cuando llegó la mañana, Naruto se despertó sintiéndose dolorido, herido, maltratado y, francamente, no estaba en condiciones de levantarse de la cama. Salió quieto porque tenía el presentimiento de que Tiger no vería las cosas de la misma manera que el rubio. Se requirieron movimientos cuidadosos y paciencia y varias muecas de dolor, pero Naruto se arrastró con éxito a su baño, donde su espejo reflejaba cruelmente su ser magullado. El agua caliente de la ducha alivió considerablemente el dolor y una vez que el rubio estuvo completamente despierto, se dio cuenta de que no estaba cansado. Le dolía el cuerpo, claro, pero no había un velo de cansancio que le pesara en el párpado ni le atara las extremidades. Sus músculos y sus heridas simplemente todavía no estaban curados y le causaron un dolor al que no estaba acostumbrado. El viaje a la cafetería fue rápido y muy parecido al día anterior. Buffalo-san no habló mucho a pesar del saludo a un entusiasta que le dio el rubio y la comida era tan inidentificable como el día anterior, aunque sabrosa. Esta vez, sin embargo, Naruto se sentó con otros 2 reclutas, sus máscaras en blanco los identificaban como tales. MHH, hola. El rubio saludó tan calurosamente como pudo. Un recluta solo asintió y volvió a concentrarse en su comida, no interesado, mientras que el otro le devolvió el saludo con un monótono buen día. Consciente de que el tiempo pasaba, Naruto engulló su bandeja de comida con horror y estuvo a punto de terminar antes de volver a hablar. Disculpe, senpai. La repentina pregunta del rubio hizo que los otros 2 reclutas abandonaran la cabeza. ¿Está bien si corro el Warmer con ustedes 2? El silencioso se encogió de hombros, aparentemente no interesado en lo más mínimo, mientras que el otro simplemente asintió. Por supuesto. Naruto sonrió detrás de su máscara e inclinó la cabeza. Gracias, senpai. Preparándose para terminar su comida, el rubio fue golpeado por un repentino ataque de inspiración. Yo, sé Fuinjutsu, un poco, comenzó el rubio. Esto llamó la atención de los 2 reclutas y el que había hablado se adelantó. ¿Sí? Si necesitas una etiqueta de sellado o algo, puedo hacerlo. Para pagarte por correr conmigo, ¿sabes? ¿Conoces etiquetas explosivas? Naruto sonrió positivamente detrás de su máscara y se tocó el pecho con el pulgar derecho. Por supuesto que sí, Tebayo. ¿Qué rendimiento? Los 3 rangos, exclamó el niño con orgullo, refiriéndose a los rangos bajo, medio y alto, las 3 clasificaciones en Konoha para poder explosivo. Los 2 reclutas mayores se miraron, sus manos temblando por unos segundos antes de que el locuaz se volviera una vez más hacia Naruto. Primero verificamos la calidad y, si son buenas, confiaremos en este favor, claro. El chico levantó el pulgar y tragó lo que quedaba en su bandeja. Los 2 reclutas mayores lo siguieron segundos después, cuando Naruto se reunió con Tiger, Cat y Dog. Al rubio se le dieron las mismas órdenes y sus clones, con la adición de uno que también iba a la biblioteca para investigación personal, desaparecieron donde se suponía que debían hacerlo. ¿Listo para ir? El recluta más alto le preguntó al rubio mientras terminaban su calentamiento. Naruto asintió con firmeza. Lidera el camino. El resto de la semana pasó de la misma manera para Naruto. Se despertaba, todavía magullado por el entrenamiento de taijutsu, un poco antes de las 4 de la mañana, comía un desayuno hecho de varias cosas que realmente no podía identificar, salvo el jugo de fruta, enviaba clones para trabajar con Cat, Dog en la biblioteca. Y trotar el Warmer con los 2 reclutas mayores que ahora llamaba senpai. Había quedado en el polvo bastante rápido el primer día, pero de alguna manera había alcanzado a los 2 ambú en el entrenamiento durante una de las partes fáciles de la carrera. Había pensado que habían disminuido cuando, de hecho, había acelerado. Había deducido que correr más rápido durante la parte fácil del Warmer no era el truco para ganar tiempo. Entonces, la gravedad se había duplicado nuevamente sin previo aviso y sus 2 senpais lo habían dejado en el polvo. Fue el día después, el jueves, que el rubio se dio cuenta de que la regularidad era la clave. La razón por la que el inicio del Warmer fue una porción de alta gravedad fue para que los corredores marcaran el ritmo. Naruto había llegado a comprender que un ritmo no era simplemente una velocidad. Fue una gran cantidad de esfuerzo poner en marcha e incluyó la respiración.
Cuando se encuentra un ritmo, es mejor mantenerlo en lugar de estropearlo acelerando o disminuyendo la velocidad. La realización fue útil para todas sus otras actividades. Las lecciones con Tiger fueron intensas, dolorosas, pero igualmente satisfactorias. El hombre no contuvo nada y pasó al niño por el proverbial guantelete. El lado positivo de las cosas era que el rubio ya podía decir que había progresado. Era más ligero de pie gracias al salto de cuerda y mucho más consciente de su espacio personal inmediato gracias al muñeco. Sin embargo, no había librado la monstruosidad de 4 brazos. Tiger lo había enfrentado con más fácil, 2 golems armados. Ser golpeado repetidamente por los brazos pesados del muñeco mecánico fue una excelente motivación para aumentar su esquiva. Los movimientos muy aleatorios del invento maquiavélico lo mantuvieron alerta y le enseñaron a mantenerse alerta. Saber cómo respirar eficientemente también ayudó mucho. Su Kenjutsu también estaba llegando. Había entendido la técnica de pasos que le había enseñado Kat y ahora tenía que combinarla con el movimiento como lo hizo durante su lección de Taijutsu. A partir de ahora, todavía tropezaba con sus propios pies con cada intento. Era una nueva forma de moverse que aún no se había vuelto natural para él. El rubio había terminado de aprender la marca Ambu con 2 días libres y ahora podía diferenciar lo que significaba cada color, símbolo y otro adorno. Inmediatamente se le encargó que aprendiera el lenguaje de señas Ambu. Su otro clon enviado a la biblioteca había mirado a su alrededor, esperando descubrir una idea sobre cómo adherirse a una superficie. Entre las muchas cosas que había encontrado la réplica de Naruto, un libro sobre insectos y arañas, escrito por una Burame en colaboración con un Uchiha, validó la idea general de ganchos del rubio. El problema era que aún tenía que manipular su chakra lo suficientemente fino como para crearlos, por lo que se vio obligado a deslizarse por el tazón una y otra vez. Había tratado de preguntarle nuevamente a Doc sobre alguna pista, y para su sorpresa, el adolescente había tratado de darle al niño alguna pista. La discusión había sido mucho antes de que el Ambu realmente entendiera lo que Naruto necesitaba. El niño quería tener una idea de cómo se suponía que se moldearía el chakra. Francamente, Dog había estado perplejo durante 2 días antes de darle al niño una pequeña bola de masa de pan crudo el viernes. Naruto Clone había pasado 1 hora jugando con el material pegajoso pero maleable antes de concluir que no era la forma más eficiente de hacerlo. Replicar la biología de la araña fue mucho más difícil, pero Naruto esperaba resultados más eficientes. Al mediodía, el niño comería en el campo de entrenamiento después de integrar los recuerdos del clon meditando. Después del almuerzo, meditaba durante 1 hora para asimilar los recuerdos de sus otros 4 clones antes de regresar a lo que Tiger le tenía reservado, a menudo hasta las 9 de la noche. El ejercicio de meditación estaba dando frutos, ya que los dolores de cabeza se habían reducido considerablemente durante la semana y el proceso de integración se había vuelto cada vez más eficiente. También era algo que el rubio definitivamente disfrutaba. Saber la forma en que su chakra fluía dentro de él lo hizo sentir completo de una manera que realmente no podía explicar. El entrenamiento constante se había convertido en una rutina exigente pero no desagradable para el niño y Naruto no sabía qué hacer cuando el domingo, su día de descanso, llegó de repente. N/A. Espero que hayas disfrutado. Creo que el entrenamiento es difícil de escribir y esta es la razón por la que esta actualización tomó tanto tiempo. Incluso en los mejores fics, el entrenamiento me puede parecer una lista de compras. El autor verifica las cosas, pero no hay un aprendizaje real. Si bien no estoy seguro de que mi capítulo nos